Rodrigo Morales Jiménez, que es licenciado en Trabajo Social, máster en Intervención Sociojurídica en Familia, certificado internacionalmente en Prácticas Dialógicas y Colaborativas, y que ejerce como supervisor de equipos que realizan intervención con adultos que se encuentran en libertad condicional, también en Chile. Por supuesto, es docente en activo y colaborador del Instituto Español de Trabajo Social Clínico y tutor del máster en Trabajo Social Clínico. Eh, por ejemplo, Gordon Hamilton, que esta autora que les nombré anteriormente, tenemos a Virginia Robinson, que era una trabajadora social de Pensilvania, que tenía un modelo más bien funcionalista de su trabajo, más de orden estructural. Tenemos a Virginia Satir, que muchos la conocen como psicoterapeuta o terapeuta familiar, pero pocos saben que era trabajadora social, que fue una de las fundadoras de uno de los institutos también más importantes de terapia familiar, que es el Instituto de Palo Alto de Terapia Estratégica Breve, una terapeuta que fue muy cuestionada, porque ella empezó su trabajo en la década de los 50, muy cuestionada por Salvador Minuchin, en un momento en que la psicoterapia y la terapia familiar estaba ligada principalmente a los varones. Entonces, cuando había una mujer haciendo psicoterapia, también la cuestionaban mucho, un espacio muy patriarcal, muy dominante. Steve D. Chasser con Inso Kimber, que son los fundadores de la Escuela de Terapia Breve Centrada en Soluciones, Peggy Papp, que es una trabajadora social que también trabaja en el Instituto Ackerman, Michael White y David Eston, los fundadores de las prácticas narrativas o terapia narrativa, Fiona True, que es una trabajadora social que desarrolla un modelo de trabajo en trauma, que es el modelo de trauma relacional del Instituto Ackerman. Ella tiene un centro de investigación y de trabajo y funda un modelo muy importante que se utiliza bastante, sobre todo en los programas de reparación de maltrato, de agresión sexual. Donna Baines, una trabajadora social que trabaja bajo una filosofía que se llama enfoque antiopresivo. Lynn Hoffman, que para mí es la trabajadora social más clínica que podía haber, porque ella partió trabajando sus premisas en el Instituto Ackerman en la década de los 50 y termina trabajando en un enfoque dialógico después del año 2000. Falleció ya Lynn Hoffman, pero pasó por muchas escuelas de psicoterapia y escribió muchos libros de psicoterapia. Entre ellas, ayudó a formular las bases de esta terapia sistémica de Milán, de Gianfranco Cecchini y Luis Boscolo. Bueno, ellos tuvieron que recorrer y cruzar el charco, como dicen los españoles, y llegar a buscar a Lynn Hoffman a Estados Unidos para que pudiera sistematizar las bases de lo que sería posteriormente la terapia sistémica de Milán. Y Peggy Penn, que le ayudó a escribir este libro a Lynn Hoffman y que también trabajó muchos años en el ámbito de la clínica. O sea, tenemos, después de la década de los 50, muchas corrientes terapéuticas posmodernas formadas y fundadas por trabajadores sociales. Y eso no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque ellos buscaban tratar de romper con el orden de la modernidad clásica, con estas verdades mayúsculas, ¿cierto? O incuestionables que tenía las ciencias más duras y exactas y que fueron llevadas al campo de la psicoterapia de manera forzosa, como los modelos cognitivos conductuales, como el psicoanálisis más ortodoxo, no el psicoanálisis que hablaba recién Rosa, sino el psicoanálisis más freudiano y lacaniano, como los modelos gestálticos. Entonces, bueno, ellos no se consideraban expertos, no estaban de acuerdo con cómo se desarrollaban las prácticas terapéuticas y trataban de desarrollar prácticas que fueran antiopresivas. Y en esos intentos aparecen estos modelos terapéuticos, que fueron tomados posteriormente por algunos psicólogos y que hoy en día pareciera ser que fueran de la psicología, pero son del trabajo social. Cuando nosotros nos acercamos al campo o al contexto sociojurídico, que es donde trabajamos la responsabilidad penal adolescente, tenemos que pensar que se da en un contexto sumamente distinto al contexto que podría pensarse una terapia convencional, donde comúnmente la terapia convencional está marcada por un espacio que es privado, ¿cierto? No privado me refiero a que está en cuatro paredes, sino privado que no está regulado por el sistema público, ¿cierto? No ha sido generado a través de una ley donde la persona debe ir de manera obligada a participar de un proceso terapéutico.
¿cierto? Las personas que están trabajando en el mundo privado y que van a terapia desde lo privado van porque consideran que es necesario la terapia, consideran que tienen algún problema y quieren resolverlo, pero las personas que están en los contextos públicos, llamados contextos sociojurídicos, por lo general van a procesos psicoterapéuticos sin considerar que es necesario ir a un proceso psicoterapéutico. Más bien van porque el Estado, ¿cierto?, las envía a terapia. Porque para el Estado parece ser un problema, como es la responsabilidad penal adolescente. ¿Cierto? Los jóvenes que llegan a los contextos judiciales porque han cometido algún tipo de delito, y el juez le dice, mira, tú tienes que participar de un programa, en España se llama libertad vigilada intensiva, ¿cierto? En Chile, libertad asistida especial, libertad asistida. Tú tienes que participar de un programa de responsabilización, esa es tu sanción, ¿cierto? Y tienes que ir a un programa, va a tener un delegado que va a estar a cargo tuyo, va a hacer un plan de intervención y te va a ayudar a que no vuelvas a cometer un delito. Por lo general los jóvenes no quieren ir a estos programas, porque para ellos no es un problema, ¿cierto? Ellos no consideran tener un problema. El problema lo tiene la ciudadanía con ellos, se supone. Entonces ya entramos en una dificultad, ¿cierto? Que es la voluntariedad. Las personas que van a estos espacios, no solamente pensando en la privación de libertad o en la comisión de delitos, podemos pensar incluso en reparación de maltrato, en programas de familia, ¿cierto? En vulneración de derechos, donde las personas y los papás tienen que ir a talleres de habilidades parentales, tienen que ir a espacios de formación, ¿cierto?, de trabajo en parentalidad, lo hacen porque un juez los deriva, no porque ellos deseen ir. Entonces ya partimos desde atrás, quienes estamos al otro lado de la vereda, que tenemos que trabajar con ellos. Y aquí aparecen una serie de tensiones éticas a las cuales los profesionales, no solamente los trabajadores sociales, también los que cumplen el rol de delegados o de terapeutas en estos espacios como psicólogos, psiquiatras, que muchas veces están presentes ahí, que trabajan en estos contextos sociojurídicos, deben estar constantemente resolviendo, que son principalmente una terapia donde se entrelazan valores institucionales, dependiendo de cualquier sea la institución. Por ejemplo, los valores institucionales que tiene un servicio sanitario pueden ser distintos a los que tiene el Servicio Nacional de Menores acá en Chile, que está hoy en día preocupado de la criminalidad y la responsabilidad penal adolescente, y pueden ser distintos al Servicio de Mejor Niñez, que ve la protección a la infancia, y pueden ser diferentes también a aquellos que ven específicamente tratamiento de drogas. La política pública es diferente y tiene valores distintos. Existen valores disciplinares diferentes también. O sea, el profesional, trabajador social, presenta valores distintos dentro de su marco disciplinar formativo al del psicólogo, al del psiquiatra, al del educador social, al del psicopedagogo, por ejemplo. Existen valores personales que pueden ser de las personas que están con nosotros y también de sus familias. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos una relación súper discordial, podríamos llamarla, que es el tiempo, las metas y las leyes que regulan el marco interventivo. O sea, por ese abanico, ¿cierto?, se mueven los terapeutas que desarrollan prácticas interventivas en contextos sociojurídicos. O sea, no es tan fácil poder sopesar y disolver estas tensiones éticas que aparecen a diario en estos contextos que son altamente normativos. Y ese es un desafío que hoy tienen los terapeutas que trabajan en estos espacios. Y cuando hablamos de la responsabilidad penal adolescente, bueno, entendemos que los jóvenes que van a estos procesos de intervención o a estos programas, pueden ser privativos de libertad o no privativos de libertad, se encuentran mediados por una ley o un mandato judicial, ¿cierto? O sea, no van a cualquier programa ni en cualquier tiempo, ni por el tiempo que ellos deseen, ¿cierto? Existen plazos y tiempos determinados que lo establece un tribunal y que va a depender del tipo de sanción que se le entregue por la tipología del delito cometido. Y, como les comentaba, van a haber tensiones éticas que son constantes. Incluso los valores personales que tienen los terapeutas, muchas veces, ni siquiera sus valores disciplinares, sino sus valores personales que
trascienden de todo su proceso histórico. Un trabajador social, como terapeuta en un área de infracción penal, trabaja con algunos modelos de intervención que están a la base. En Chile, y no solamente en Chile, yo diría que en España también, porque todos estos modelos aparecieron principalmente desde la criminología más bien ortodoxa, como la de Andrew Bonta, que son estos canadienses que trabajan con el modelo de riesgo, necesidad y capacidad de respuesta, pero trabajan desde un enfoque más bien cognitivo-conductual. Entonces, todos los modelos interventivos que vienen en esta línea tienen esta base estructuralista, internalizante o sistémica. Intervención socioeducativa, modelo de riesgo, necesidad y capacidad de respuesta, la terapia cognitivo-conductual, el modelo sistémico, el modelo transteórico de motivación al cambio, que quizás quienes trabajan no solamente en tratamiento de las conductas de agresión sexual, sino también en tratamiento de adicciones, en tratamiento de consumo de alcohol, de consumo de drogas, lo pueden conocer. El enfoque de desistimiento delictivo, que es un enfoque que hoy en día se está incorporando no solamente en el ámbito de la responsabilidad penal acá en Chile, sino adolescente en Chile, sino que también se está incorporando en el trabajo con adultos, en gendarmería. La psicoterapia breve, que es una articulación de modelos postmodernos, que aquí sí vamos a hacer un salto de paradigma, ¿cierto? De estructural a postestructural, donde vemos modelos como la terapia breve centrada en soluciones, la terapia narrativa, el enfoque dialógico y colaborativo y la terapia estratégica de Palo Alto. También una práctica informada por el trauma, que hoy en día se están incorporando estos trabajos al ámbito de la responsabilidad penal adolescente y principalmente al campo de la agresión sexual, del trabajo con adolescentes que han cometido delitos de agresión sexual. Y para eso también hay una formación de terapeutas que trabajan en un programa que se llama Control para la Agresión Sexual, en CAGER. Entonces, vemos que tenemos una serie de modelos que se van articulando, porque no trabajamos con un solo modelo, que se van articulando a la hora de pensar la criminalidad adolescente y la forma en que los adolescentes ojalá dejen de cometer delitos. Y todos estos modelos van a estar articulados principalmente por el enfoque de derecho humano. O sea, desde ahí hacia arriba practicamos una práctica terapéutica. Que es como cuando nosotros decimos, bueno, no se puede hacer psicoterapia con el estómago vacío. Esto que es una metáfora, que no la creí yo, por supuesto, pero que habla principalmente de tener nivelado, ¿cierto? O pavimentado un piso mínimo de trabajo, y para eso muchas veces necesitamos suplir otras cosas que tienen que ver con necesidades inmediatas, ¿cierto? O urgentes, que no son importantes, pero que son urgentes y que van en vía también del tratamiento para el desertimiento delictivo. Rápidamente quisiera comentarles un poco, porque de estos modelos de acá, quizá ustedes conocen bastante, pero el menos conocido es el modelo de riesgo, necesidad y capacidad de respuesta, que por lo general los conocen quienes trabajan en este ámbito específico. Y este modelo es un modelo que no solamente se utiliza para la responsabilidad penal adolescente, es un modelo que incluso se empezó a trabajar con adultos y que posteriormente se trajo al área de la responsabilidad penal, que tiene 3 ejes: el riesgo, la necesidad y la capacidad de respuesta. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos de que existen 2 tipos de riesgos para la reincidencia o para la comisión de delitos. Eso es lo que evalúa el modelo, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que tienen los jóvenes para cometer un delito? Y si lo cometió, ¿cuáles son los que tiene para volver a cometer otro delito? Entonces tenemos los factores de riesgo que son dinámicos y los factores de riesgo que son estáticos. Los factores de riesgo que son estáticos están basados principalmente en las historias de vida de las personas y en los contextos que no pueden ser modificados, como por ejemplo el sexo, como por ejemplo la edad de inicio de una conducta transgresora, como por ejemplo la tipología del delito, como por ejemplo el lugar de nacimiento de una persona. Por ejemplo, solamente el hecho de ser varón o de ser hombre aumenta el riesgo de reincidencia porque
las estadísticas dicen que los hombres cometen más delitos que las mujeres. Eso es básico. Y por lo tanto, nos sirven para poder tener un marco comprensivo de la conducta delictiva, pero no podemos hacer nada con eso. Por ejemplo, el maltrato o historial de maltrato. Yo no puedo evitar que a un chico lo hayan maltratado cuando era chico, ¿cierto? Cuando era niño. Eso es parte de su historia. Yo no lo puedo cambiar. Pero sí, nosotros podemos trabajar con los efectos que genera el maltrato en la vida de ese niño. Y eso se puede constituir como un factor de riesgo dinámico. Los factores de riesgo dinámico son todos aquellos factores que pueden ser modificados y que pueden ser trabajados, como por ejemplo el consumo de sustancias, la inserción educativa, la motivación al cambio, la agrupación con pares que cometen conductas delictivas, la identidad delictiva o el pensamiento procriminal, que son algunos de los elementos que sí pueden ser trabajados. Y los otros forman parte de su historia. En Chile también se trabaja con otras formas de poder medir las probabilidades de reincidencia, porque hay como dos grandes áreas. Hay algunos que hablan de los modelos que miden la probabilidad de reincidencia baja, mediana, alta, ¿cierto? Hay algunos que hablan de la complejidad de la intervención y hay otros que hablan de las carreras delictivas. Y por ejemplo, si yo les preguntara acá a alguno de ustedes quién ha cometido alguna vez un delito, probablemente alguno de ustedes me digan que ninguno. Pero si yo les preguntara más específico, ¿cuántos de ustedes alguna vez consumieron alcohol antes de los 18 años? ¿Cuántos de ustedes alguna vez fumaron algún tipo de sustancia ilícita? ¿Cuántos de ustedes alguna vez, cuando eran niños, los mandaron a comprar algo sus padres y se quedaron con el vuelto? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han manejado sin licencia en la adolescencia? Y estos modelos terapéuticos hablan de que específicamente hay delitos que son parte de la adolescencia que se llaman delitos transitorios, y hay otros delitos que su complejidad es mayor, como por ejemplo consumir sustancia antes de los 12 años y deserción escolar antes de los 12 años, y eso hace que la proyección no sea un delito o una carrera delictiva que sea transitoria, sino más bien una carrera delictiva que sea persistente. Entonces, todas estas analogías que yo les voy comentando ahora tienen que ver con los enfoques que están basados en evidencia, en estudios que se dan principalmente, bueno, que nacieron principalmente en Canadá, pero que se han ido desarrollando en otros países pioneros en materia de estudios delictivos y criminológicos, como por ejemplo Costa Rica, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Uruguay y Chile sobre todo en materia de delitos de agresión sexual. La necesidad de intervención, que sería el otro eje de los modelos de riesgo, necesidad y capacidad de respuesta, se desprenden de estos factores de riesgo que son dinámicos. Como por ejemplo, las características personales, la familia, la motivación al cambio, la educación, el consumo de alcohol y droga, un grupo de pares y la interacción social de los jóvenes. Y yo tengo aquí 3 palabras subrayadas, ¿cierto? Familia, educación y consumo de drogas. Un estudio que se desarrolló por Paz Ciudadana en el año 2019 también hablaba de que efectivamente la triangulación de estos 3 factores o necesidad de intervención, como la familia, pensándose en la escasa supervisión parental, la educación como el desenganche educativo temprano y el consumo de drogas o alcohol temprano también, aumentan el riesgo de reincidencia delictiva. O en jóvenes que no han cometido delito, aumentan la probabilidad de que cometa un delito. Ahora, nosotros podemos tener o hacer una analogía de estos modelos que son más bien cognitivos conductuales y estructurales, y podemos hacer una analogía diagnóstica con todos los instrumentos que se utilizan para poder medir el riesgo de reincidencia, y podemos ver jóvenes que tienen todos los riesgos de reincidencia posibles o que tienen todos los factores de riesgo presentes y que aún así no cometen delitos. Por eso, cuando nosotros hablamos de medir, no vamos a hablar de anticipar una conducta delictiva o de
por ahí predecir la conducta, como en algún momento otros modelos lo hablaban, ¿cierto? Cuando partió este modelo de riesgo, o sea, se pensaba que este modelo podía predecir la conducta delictiva. Y después se dieron cuenta que efectivamente no puede predecir, no hay ni un modelo que pueda predecir la conducta delictiva, porque no existe una bolita de cristal para saber cuándo, cómo y dónde un adolescente va a cometer delito. Y no solamente un adolescente, un adulto también. Pero sí estimar el riesgo. O sea que hay riesgo de que esto pueda ocurrir. Aún habiendo riesgo, puede ser que no ocurra, pero sí hay riesgo. Y hay riesgo bajo, hay riesgo alto, hay riesgo medio. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer estos modelos? Bueno, cuando tenemos los riesgos, ¿cierto? La necesidad de intervención, tenemos que ser muy específicos y trabajar en esas necesidades específicas, porque eso es lo que va a permitir que se disminuya el riesgo. Y la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta, en términos muy coloquiales, tiene que ver con cómo los adolescentes, las personas que están siendo parte de estos procesos terapéuticos, responden al proceso terapéutico. Si participan, si logran cumplir los micrologros o los objetivos, como lo plantea el Servicio Nacional de Menores, si tienen motivación al cambio, si por ahí se sienten comprometidos con los procesos, si les hace sentido un proceso. Y para eso, la habilidad terapéutica es muy importante. Habían algunos autores que en algún momento llegaron a hablar de la resistencia de las personas, y yo creo que este es un concepto que se utiliza mucho en responsabilidad penal, en tratamiento de adicciones también, que esto de las personas resistentes. No, él no participa de las intervenciones porque es resistente, o la familia no viene a hablar con nosotros porque es resistente. Un trabajador social, Steve Chasser, en la década de los 70, que es el fundador de la terapia centrada en soluciones, escribió un artículo sobre esto que se llamaba Muerte a la resistencia, que fue tomado por otros también terapeutas del mundo de la psicología, de la psiquiatría social, y que hablan de que efectivamente la resistencia no es una condición intrapsíquica del ser humano, o sea, no es parte de una estructura de personalidad, sino más bien es parte de una condición relacional del lenguaje. O sea, para que exista un clima de resistencia deben haber dos posiciones. Y eso va a ser parte del diálogo. La resistencia desaparece cuando esas dos posiciones se disuelven. En el fondo, la posición del terapeuta es muy importante para que el clima de resistencia no aparezca. ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas para que esto pueda disolverse? Porque no es responsabilidad de la persona, es responsabilidad de quien está al otro lado de la mesa, ¿cierto? Y cuando trabajamos en temáticas de agresión sexual, con adolescentes que cometen delitos de agresión sexual, nos basamos en otros factores de riesgo. O sea, no medimos, voy a volver atrás un poco, no medimos estos factores de riesgo que están acá, o esta necesidad de intervención tan específica, sino que somos más específicos en trabajar tres áreas importantes que plantean algunos autores como Echeverría, Enrique Echeverría y William Marshall, que tienen que ver con los trastornos del apego y el maltrato, pensando en que los adolescentes que cometen delitos de agresión sexual, en su gran mayoría, no son adolescentes que presentan experiencias de abuso sexual previa, o sea, no son adolescentes que han sido agredidos sexualmente como comúnmente se piensa. Eso siempre se dice, que un adolescente que agrede, por lo general es alguien que fue agredido sexualmente, y eso es falso. Pero sí presentan historial de maltrato severo, o sea, los adolescentes que parten agrediendo en la adolescencia fueron muy maltratados, hubo mucha negligencia, y también por ahí hubo, y en gran cantidades, tuvieron madres que fueron víctimas de abuso sexual. Pero esto no tiene que ver con una victimización hacia la mujer, ni a la mamá, ni que por su culpa él se convirtió en agresor. Tiene que ver con lo que generan los efectos de la agresión sexual en una madre o en un niño, que es el trauma complejo, el trauma relacional, que es algo que recién habló Rosa, y que entre esos efectos disminuye las competencias parentales. Pero vemos jóvenes que tienen baja autoestima, falta de habilidades sociales, dificultades para resolver algunos tipos de conflictos, dificultades para el control de la ira, egoísmo, ausencia de empatía, que son algunas de las áreas que se evalúan. También, por otro lado, se evalúa aspectos biológicos como el funcionamiento cerebral, que tiene que ver con el aumento del cortisol, con la sinapsis, tiene que ver con el desarrollo del trauma complejo en sí mismo, ¿cierto? Con la reexperimentación traumática,
y también con aprendizaje de expresión y control que puedan ir desarrollando. Y por otro lado, William Marshall planteaba que además de considerar los factores que tienen que ver con su historial de maltrato y con su historial relacional, tenemos que ver lo sociocultural, ¿cierto? Y cómo la cultura ha ido favoreciendo a que exista la atracción por temas de poder y control, los roles masculinos que están distorsionados, la cosificación del género, ¿cierto? La naturalización de la violencia, entre otros elementos que en su conjunto podrían predisponer a alguien a que agreda sexualmente a otra persona. Ahí Amadori tiene su mano levantada. Sí, quería hacerte una pregunta, Rodrigo. Por supuesto. Yo ha hablado antes de el factor de riesgo dinámico, ¿no? Que se puede corregir, ¿no? Me has dicho. Por ejemplo, un chico que es drogadicto o alcohólico, ¿no? ¿Cómo se puede abordar si el factor es dinámico, ¿no? Pero tiene un patrón aprendido? O sea, tiene su padre, por ejemplo, es drogadicto. Es alcohólico, lo está viendo constantemente. ¿Cómo se puede? Porque si lo tiene constantemente viéndolo es más complicado poder aplicarle que se pueda corregir, porque pasa de ser dinámico, pero es estático porque lo está viendo constantemente. ¿Cómo podría...? Claro, que están dos elementos. El historial relacional de la familia, que eso sí puede ser estático, y por otro lado el consumo, que es algo que es variable de los adolescentes. Hay diferentes modelos para poder trabajar eso. O sea, podemos tener los modelos más clásicos cognitivos conductuales, como la entrevista motivacional, ¿cierto? El trabajo que se da, sobre todo en los servicios sanitarios, que es muy conocido por todos quizás. Y por otro lado, también podemos trabajar desde la terapia centrada en soluciones, que es un enfoque postmoderno que pone el énfasis en... ellos hablan como de reconocer la excepción de los jóvenes, o sea, los momentos que han sido importantes para él donde no ha consumido. Ahí ellos se basan en una premisa que planteó un autor que se llama Harry Bulichan, que decía, bueno, los problemas con los que nosotros trabajamos existen en el lenguaje, y los sistemas también, por lo tanto, el desafío está llevar la conversación a un sistema del lenguaje donde el problema ya no exista. Esto que es un poco enredado, a parecer de entenderlo, es una filosofía que justamente trabaja desde el punto de vista de un proceso terapéutico donde el problema no es el foco, sino el desarrollo y la búsqueda de las competencias que nos pueden develar las personas. Como decían algunos autores, no ajustar el proceso terapéutico a una clasificación diagnóstica, sino trabajar más bien con lo que nos devela de competencia las personas con las que nosotros trabajamos. Y eso implica justamente trabajar desde la terapia centrada en soluciones, o sea, trabajar desde la excepción, las veces que la persona no ha consumido y introducirnos en esa narrativa. Y eso puede articular una serie de otras excepciones que se pueden ir trabajando con los jóvenes. Ahora, efectivamente, y ahí vuelvo a esta metáfora de no se puede hacer psicoterapia con el estómago vacío, porque hay problemas que son de carácter estructural también. O sea, si nosotros pensamos en el maltrato, por ejemplo, hacia la mujer, la violencia intrafamiliar, si nosotros pensamos en la explotación laboral, si pensamos en una serie de elementos que están a la base, la pobreza, no podemos pensar en trabajar ciertos procesos terapéuticos si no tenemos otros elementos que están a la base resueltos. Y el trabajo social clínico tiene mucho que decir en ese aspecto. Hay una metáfora que me tocó escuchar una vez de Josefa Cardona. Estábamos en la Universidad de Granada en un conversatorio, y ellos hablaban de un trabajo al que ellos denominaban conversar y caminar y conversar. Entonces, comúnmente lo que pasa es que se trabajan los elementos más bien de orden urgente, que tienen que ver con lo material, con el materialismo histórico, ¿cierto? Lo dialéctico, y se deja de lado lo terapéutico. Y yo decía, no, tampoco es importante psicologizar todo, o sea, en el fondo no tenemos que pensar que todo el problema está en el sentir humano, sino que hay que desarrollar un equilibrio, que eso el trabajo social lo hace muy bien, ¿cierto? El trabajo social de caso. No está más preocupado del individuo que del ambiente, ni del ambiente que del individuo. Trata de generar un equilibrio. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos lo urgente
pero también trabajamos lo importante que tiene que ver con lo terapéutico, sin dar privilegio a un área más que a otra. Y eso es una labor fundamental, y a eso nos referimos también con las tensiones éticas que estaba nombrando al inicio un poco. No es fácil disolver eso, no es fácil trabajarlo, no existe un antídoto para eso, ¿cierto? No sé si logro responder un poco a tu pregunta, Sí. Amadori. Muchísimas gracias, sí, es muy clarificadora, la verdad que sí, gracias. Entonces, volviendo a este tema, tenemos otros factores de riesgo que están a la base que hablan de predisponer, o que son factores que son causales, que pueden causar una agresión. Pero no solamente podemos entenderlos desde factores que son causales o predisponentes, también podemos pensarlo desde factores que son precipitantes. O sea, en el fondo, tenemos una serie de factores que son causales, pero cuando se juntan con factores que precipitan la agresión, es donde queda la embarrada, como se dice en Chile, o la escoba. ¿Por qué? Porque eso es lo que gatilla que existe una agresión sexual. Por ejemplo, los estados anímicos, la depresión, la ansiedad, la sensación de soledad, la ira, las fantasías sexuales que son desviadas, por ejemplo, las bajas habilidades para establecer relaciones de intimidad, pensando en que aquí atrás tenemos personas o adolescentes que tienen dificultades de habilidades sociales, jóvenes que son muy solos, muy solitarios, no tienen amigos, son excluidos, no solamente sensación de rechazo parental, sino sensación de rechazo en todas sus esferas relacionales, ¿cierto? Académica, comunitaria, sensación de rechazo en la intimidad también. Y por otro lado, vemos desinhibidores que son externos y desinhibidores que son internos, como por ejemplo el consumo de sustancia o el consumo de alcohol, que derriba la última pared de control social y normativa que puede tener una persona, ¿cierto? O el consumo de droga. Y por otro lado, los desinhibidores internos, que tienen que ver más bien con lo cultural, las distorsiones cognitivas. Y las distorsiones cognitivas tienen por ahí una función muy particular en la agresión sexual, que es disminuir la culpa de quien agrede. Pero si ella estaba borracha, ¿cierto? O ella andaba con la falda muy corta, o ella me estaba provocando, o es que los hombres nos cuesta más poder por ahí controlar nuestros instintos. Pareciera ser que eso viene un poco a disminuir la culpa. Es una distorsión cognitiva, que son creencias irracionales que están impuestas por un sistema patriarcal, y que es como tal, como decía William Marshall por ahí, lo sociocultural, el factor sociocultural. Cómo estas pequeñas, grandes cosas, ¿cierto?, nos invitan o facilitan que las conductas abusivas se puedan perpetrar. O sea, uno de los elementos fundamentales por ahí es remover o disolver estas distorsiones cognitivas, que cuando se trabaja con los adolescentes es bastante fácil. O sea, los modelos basados en evidencia nos dicen que efectivamente la eficacia de un tratamiento de control para la agresión sexual en adolescentes es muy buena. Los adolescentes que cometen delitos sexuales y que son pesquisados y se puede trabajar con ellos, con un trabajo bien estructurado, es muy probable que no vuelvan a agredir nunca más. No así, ¿cierto?, adultos. Cuando ya esto no ha sido pesquisado en la infancia o en la adolescencia y se llega a la adultez, es mucho más difícil trabajarlo, porque las distorsiones cognitivas ya pasan a ser parte cristalizada de una identidad, y eso es muy difícil de remover. Pero también tenemos otro enfoque para el trabajo con adolescentes en la temática criminológica, como por ejemplo las prácticas narrativas, como por ejemplo los diálogos colaborativos, como la psicoterapia breve, como la terapia breve centrada en soluciones, y los equipos reflexivos. Aquí abajo hay algunos libros que quizá a algunos de ustedes les puede interesar, de alguna de estas áreas, que principalmente vienen a ser como modelos subversivos en los espacios de trabajo que están situados desde estas prácticas más ortodoxas, y donde el profesional parece ser un experto en el proceso terapéutico. Y yo quería hoy día hablar, cuando hablaba de la responsabilidad penal adolescente, quería llevar a algo más práctico esta presentación, tratar de bajarnos un poco de la teoría y llevarnos a cómo se ha podido desarrollar esto en algunos espacios desde una supervisión clínica del trabajo social. O sea, cómo podemos desarrollar supervisiones clínicas que vayan en una función distinta al trabajo. Aquí
hay alguien que tiene un comentario, lo acabo de ver, dice, en cuanto a los factores causales o predisponentes, considero que los abusos sexuales son repetitivos cuando los padres están embarazados. El padre abusa de la madre y por ende el feto, y por ende al feto. Esta situación marca al niño y niña adolescente en su vida. Claro, eso podría ser pensado desde una mirada quizás psicoanalítica o evolutiva de la psicología, pero lo cierto es que los estudios principalmente que están focalizados en la evidencia hablan más bien del maltrato que se genera a los adolescentes cuando eran niños. O sea, la vivencia del maltrato, la vivencia de la violencia en sí mismo y ser testigos también de otros ejes de violencia al interior de la familia. Sabemos que la violencia intrafamiliar es crónica, entonces no es algo que ocurra de manera aislada, es algo que ocurre constantemente, aumenta las probabilidades de que puedan desarrollarse estas prácticas abusivas. Leticia Melgar dice, ¿cómo trabajan ustedes con adolescentes en pandilla? Uy, es un tema no menor que está desarrollándose hoy en día acá en Chile. En Chile, para los colegas que son chilenos aquí también, hemos estado viviendo una diferencia en la tipología de la criminalidad, dada principalmente por nuevas formas de delinquir que vienen de otros países y que principalmente están dadas por carteles de droga, donde aparece más bien el proxenetismo, el sicariato, los homicidios, el tráfico de sustancias, donde se han tomado a niños y adolescentes para que puedan proteger, ¿cierto? Y administrar algunas áreas de venta de drogas. Y eso ha generado un trabajo bien importante donde se ha tenido que ir vinculando a Chile con otros países que sí tienen mayor experiencia en esta temática, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Costa Rica, que son países que ya vienen con este tipo de delitos hace bastante tiempo y que los profesionales han focalizado mayores esfuerzos y aprendizaje en estas temáticas. En Chile conocíamos más bien temáticas como el robo con violencia, robo con intimidación, el tráfico de sustancias por ahí, y habían homicidios, pero no eran tantos como hoy en día, ni las circunstancias que ocurren. Entonces hemos tenido que ir dando una vuelta a eso y claramente el desafío profesional ahí está en cómo nosotros podemos repensar, ¿cierto?, las prácticas interventivas adecuándolas al contexto, y eso es lo que busca también el trabajo social. El trabajo social dejó de pensar hace mucho tiempo que los problemas están aquí en las personas, o que son parte de una estructura de personalidad. Si más bien el problema tiene que ver con la relación que tiene el individuo con su medio ambiente. Y para pensar la supervisión en sí misma, Amayit Duarte tiene una descripción que yo la encuentro muy buena, porque hay muchas definiciones de supervisión clínica. Yo me quedo con la que dice Amaya, que ella habla de una relación que no es desigual entre quien supervisa y quien es supervisado. Y lo que busca hacer principalmente es un encuentro singular para poder expandir diálogos y para poder ampliar nuevas posibilidades para la intervención, ¿cierto? Esto tan simple también lo planteó en algún momento otro trabajador social, Michael White, desde las prácticas narrativas, y él dejaba de hablar del concepto de supervisión, más tradicional, supervisar, de alguien que está arriba por alguien que está abajo, y hablaba de la covisión. Y otros autores también hablan de la intervisión. Pero todos van en la filosofía más o menos similar, ¿cierto? Que no hay un profesional experto que le enseña a otro, sino que hay un encuentro dialógico y ahí se desarrolla conocimiento. Entonces, lo que nosotros buscamos hoy en día, lo que les voy a mostrar un poco, tiene que ver con eso, con cómo desarrollamos prácticas de acompañamiento y de covisión que ayuda a los profesionales a disminuir la ansiedad de ser supervisados, que muchas veces los profesionales no quieren ir a supervisión, aunque la supervisión sea parte de una orientación técnica que tiene que estar presente en una institución y que hay normativas para supervisar. Muchas veces hay colegas que no quieren supervisarse porque consideran que van a ser maltratados en las supervisiones, consideran que le van a decir que está todo mal, tienen mucha ansiedad porque van a considerar que lo hicieron mal, o que van a ser juzgados.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una práctica interventiva que busque aliviar eso? La supervisión en sí misma también es una práctica terapéutica para quien es supervisado, ¿cierto? Y que está con un nudo crítico, con una dificultad para poder hacer un proceso de intervención que sea exitoso. Aquí tengo una pregunta, la voy a leer. Dice, Rodrigo, me gustó mucho su presentación, un enfoque muy completo e interesante. Trabajo con personas en consumo de alcohol y drogas y otras adicciones sin sustancias. Muchas de estas personas tienen hijos, a quienes vemos crecer en un contexto de abandono y a veces de abandono mientras sus padres intentan obtener tratamiento. Nuestro deber como trabajador social es identificar quién está en riesgo en esa familia, no está de acuerdo, desarrollar programas de prevención y seguimiento para los niños, por supuesto. O sea, en el fondo, la prevención y la promoción, que es algo que saben hacer muy bien los sistemas sanitarios, ellos vienen hace mucho tiempo trabajando desde la promoción y la prevención en salud, es una cuestión que debería ser parte también del ejercicio de las instituciones que trabajan en temáticas de criminalidad o de consumo de sustancias, donde principalmente nosotros tenemos que constituirnos como agentes garantes de derechos de esa familia y de los miembros de esa familia, y también como facilitadores de quienes están pasando un proceso de intervención. Y para eso necesitamos un trabajo de articulación entre los sistemas. No podemos pensar que vamos a trabajar de manera individual. Hay un trabajo bien interesante que viene trabajando Jaakko Seikkula con Mary Olson, un psicólogo finlandés, con una trabajadora social estadounidense, que han desarrollado un modelo que se llama diálogos abiertos y anticipatorios, que lo que busca hacer es articular las diferentes redes intersectoriales en un espacio de intervención donde están participando las familias como una alternativa a la medicalización psiquiátrica y a la internación psiquiátrica, sobre todo en temáticas de trabajo en consumo de sustancias y en psicosis. O sea, hay nuevas formas de poder trabajar estas temáticas sin pensar en la medicalización, que no es algo que nosotros debamos pensarlo como algo malo. O sea, en el fondo, el trabajo social que nosotros estamos pensando, clínico, desde las prácticas modernas, no es un trabajo antipsiquiátrico. No es como lo que venía planteando Thomas Szasz con su corriente de antipsiquiatría, sino que las categorías diagnósticas las pone muy entre paréntesis, ¿cierto? Porque también sabe que las categorías diagnósticas son parte de una construcción política y social, como por ejemplo la homosexualidad. Que en algún momento, ¿por qué la nombro? Porque en algún momento fue parte de una categoría diagnóstica y posteriormente no lo fue, ¿cierto? En un DSM. Y la psiquiatría nunca se ha hecho cargo de todo lo que generó para las personas que son homosexuales, todo el daño que ha sido generado producto de haberlos puesto en una categoría psiquiátrica. Nunca hubo ahí nunca se pidió disculpa por parte de la psiquiatría de temas como ese. O este concepto que había antes de madre esquizofrenógena. O sea, siempre se le echaba la culpa a la mamá de que los adolescentes fueran, o los niños tuvieran esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, vamos a pensar en un modelo de intervención donde desarrollamos una práctica de supervisión clínica que estaba situado desde un marco alternativo. La institución manejaba estos enfoques para poder hacer supervisión centrado en riesgo, necesidad y capacidad de respuesta, enfoque psicosocioeducativo, enfoque teórico motivacional al cambio, basado en modelos cognitivos conductuales, y la teoría ecológica, o sea, un enfoque estructural. Versus un enfoque profesional donde articulamos tres modelos o prácticas interventivas que están en una misma epistemología que es postestructural o moderna, y ahí articulamos las prácticas narrativas, los diálogos colaborativos y los equipos reflexivos. Para quienes no conocen esto, rápidamente, las prácticas narrativas que se crearon por Michael White y David Easton están muy situadas en entender a las personas como libros, ¿cierto? Y se basan en las premisas de Michel Foucault, ¿cierto? Este autor filósofo francés que trabajaba también en el tiempo de Jacques Derrida, ¿cierto? Jerome Brunner, que ellos venían a hacer un cuestionamiento directo a la hegemonía clásica que planteaba, ¿cierto? La modernidad. Y
estos autores hablan de que el conocimiento y poder lo escriben como una palabra compuesta, ¿cierto? Una palabra única, son indisolubles. O sea, quien tiene conocimiento tiene poder. Hablamos de los diálogos colaborativos que están principalmente desarrollados por Harry Bulichan y esta autora que vemos acá, Harleen Anderson, que es una autora que trabajó toda la filosofía de Harry Bulichan, que él falleció en la década de los 90, y que trabaja principalmente en entender a las personas como un sistema de lenguaje, no como un sistema estructural como se plantea la teoría de sistemas en algún momento. Y por otro lado, los equipos reflexivos de Tom Anderson, que es este autor psiquiatra noruego, que lo que hacía era derribar las supervisiones en espacios privados, donde las personas que son parte de los procesos terapéuticos no pueden acceder, como por ejemplo, vamos a hacer una supervisión supervisor y supervisada, pero la adolescente no puede acceder a este espacio porque es parte de un lugar privado. Vamos a hablar de alguien sin que esté esa persona. Y él hablaba de no, hacer público esto, traer a la familia a los espacios de supervisión como una forma de transparentar y de co-construir procesos de intervención. Entonces, ¿cuál fue el problema que encontramos aquí en este espacio en un programa de libertad asistida? Fue que una trabajadora social no lograba vincularse de manera favorable con Bori. Bori era una adolescente que había cometido un delito de robo con violencia y que ella centraba sus esfuerzos en lo que se constituye como discurso saturado del problema. Este concepto de saturado del problema es un discurso de Michael White, o un concepto de Michael White con David Easton, que hablan de un único concepto que deja afuera muchos otros elementos, ¿cierto?, que pueden ser discursos alternativos y que parecieran ser discursos dominantes, como por ejemplo el adolescente resistente, el adolescente problemático, el adolescente que no quiere cumplir, desarrollando un sentimiento de desesperanza con las metas propuestas para su intervención. O sea, en el fondo, cuando ella solicita la supervisión, consideraba que el adolescente no iba a poder cumplir la sanción que tenía de manera satisfactoria y que era necesario solicitar un quebrantamiento de un sistema privativo de libertad. Entonces, por ahí los objetivos que están propuestos desde la supervisión, no solamente de ella, sino la supervisión que se hace constantemente, tiene que ver con generar procesos de supervisión clínica y acompañamiento a los terapeutas, que pueden ser trabajadores sociales o psicólogos que llevan los procesos terapéuticos con adolescentes que han conflictuado los sistemas judiciales. Eso es lo que hace un supervisor. En este caso yo, supervisor clínico con mi profesión de trabajador social. ¿Cuáles eran las acciones específicas que buscábamos hacer en este espacio? Supervisión clínica con programación trimestral de caso, realizar supervisión clínica adicional cuando la profesional lo requiera a través de estrategias, conversaciones colaborativas, reflexionar respecto a la construcción de objetivos de intervención trimestral, proponiendo un trabajo centrado en abordajes terapéuticos desde las prácticas narrativas, reflexionar sobre las prácticas de intervención, los métodos y estrategias utilizados por las profesionales, pensando en estos métodos más bien de orden estructural, como los modelos cognitivos conductuales, ¿qué podíamos reflexionar de aquello? Reconocer dificultades y obstaculizadores que enmarcan la intervención, reconocer oportunidades y fortalezas para la intervención profesional y acompañar en intervenciones directas cuando el joven y la profesional lo consideran necesario. O sea, que la supervisión no solamente iba a ser en un espacio privado, sino que podríamos desarrollar supervisión en espacios en compañía del adolescente. ¿Cuáles eran nuestras hipótesis de esta supervisión? Pensamos en algún momento que el desarrollo de una supervisión clínica centrada en un enfoque colaborativo podía disminuir la ansiedad en la profesional. También pensamos que posicionarse como experto, como profesional experto de la terapia, mecaniza la intervención y dificulta la aparición de nuevas posibilidades de la intervención porque se supone que el profesional ya sabe cómo debería funcionar la vida de un joven y sabe también diagnosticar cuáles son los problemas, por lo tanto sabe diagnosticar y sabe cómo encontrar la solución, como un modelo causa-efecto, ¿cierto? El empleo de estrategias conversacionales también de carácter colaborativo pueden favorecer a la alianza terapéutica entre los terapeutas y los consultantes. La construcción de documentos terapéuticos desde el enfoque narrativo también puede favorecer la adhesión de un adolescente a un espacio de intervención donde no se siente juzgado ni observado, y por otro tanto la ética de intervención colaborativa genera mayor motivación en los profesionales para comprometerse en los procesos de intervención. Entonces, ¿qué es lo que hicimos?
desarrollamos 6 supervisiones aquí, una frecuencia de reuniones que al inicio eran supervisiones semanales y luego supervisiones mensuales. Se trabajó con 4 documentos terapéuticos, aquí lo puse en nombre coloquial, pero cada uno de estos documentos terapéuticos tienen nombres como de remembranza, de reidentidad, ¿cierto? Cuando hablamos de las cartas de hijo, carta de madre a hijo, carta adolescente para el mismo, una carta de la terapeuta para el supervisor, en algún momento que buscaba plasmar un poco los procesos que se llevan a cabo. Pero esto tenía que ver con cambiar el paradigma un poco de la intervención. Este paradigma que está muy situado desde las prácticas basadas en evidencia, como por ejemplo, nosotros pensábamos que teníamos que ir desde un sistema social definido por una estructura de roles hacia un sistema basado en el contexto y producto de la comunicación social. Eso era base. Desde un sistema compuesto por un individuo, pareja o familia, o sea, hablamos de un sistema tradicional, hacia un sistema compuesto por individuos que están interrelacionados a través del lenguaje. O sea, romper con los esquemas y los estereotipos, una organización dualista entre experto y no experto, profesional experto que logra diagnosticar, saber cuál es el problema y encontrar la solución, versus una sociedad colectiva entre personas con diferentes perspectivas y conocimientos, donde se destacan también los saberes comunitarios y locales, no solamente de la profesional, sino también de las familias, de los jóvenes, de las personas que son consultantes de los procesos terapéuticos, y esto no solamente pensado en justicia penal adolescente. Un terapeuta que sabe, que descubre, que recoge información y datos, ¿cierto?, de estos modelos más bien cuantitativos, hacia un terapeuta que no sabe y que está en la posición de ser informado. Y esto es parte de una filosofía de trabajo, la posición de no saber. Vamos a profundizar en eso un poco, pero eso es parte yo diría, del espíritu de las prácticas dialógicas, cómo nosotros tomamos una posición de no saber. Interesante y qué difícil también a la vez poder sacarse salirse de ese sitial de experto. Un terapeuta experto y satisfecho que sabe cómo deberían vivir la vida a otros, y un terapeuta experto en crear un espacio para el diálogo, que es distinto, ¿cierto? Yo soy un terapeuta que es experto en crear un espacio para poder generar diferentes diálogos y converger en diferentes posiciones. ¿Cómo construimos espacios dialógicos? No experto en cómo la persona debe vivir su vida, no experto en diagnosticarla, sino experto en generar un espacio de conversación. Tomar posiciones filosóficas que invitan a la persona a una relación colaborativa, una terapia que esté centrada en generar posibilidades y en fiarse de las contribuciones y las competencias que tienen las personas, un terapeuta que es inseguro, ¿por qué inseguro? De lo que cree que sabe, sobre todo, o de lo que asume que sabe, y un terapeuta que entiende, ¿cierto?, que el conocimiento está en constante desarrollo. O sea, que vamos a ir creando conocimiento en el diálogo. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando nuevas posibilidades de la manera que vamos encontrándonos en el diálogo. Un terapeuta que hace público y que comparte sus reflexiones y conocimientos, no un terapeuta que se guarda, que interpreta y que lo pone en un papel, y que después, ¿cierto?, lo construye en un informe, lo manda al tribunal, y el tribunal hace una analogía completa de ese informe, donde la persona nunca contribuyó en el desarrollo del informe, donde nunca estuvo de acuerdo, donde nunca se le informó nada, y un cambio y una transformación que son una consecuencia natural del diálogo generador colaborativo. O sea, las personas cuando se encuentran en el diálogo se transforman constantemente, están transformándose en la medida que están hablando con otras personas. Todo esto que yo les estoy nombrando no es algo que haya creado yo, por si acaso. Es una filosofía de trabajo que la construyó Harlene Anderson, que es la terapeuta que ustedes ven ahí, con Harold Gulichan, y que es parte de la filosofía postmoderna de las prácticas dialógicas y colaborativas. Entonces, tratando de centrarnos en esta mirada, nosotros nos preguntamos con la terapeuta, bueno, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo podemos colaborar en este proceso terapéutico con este joven? Y en algún punto buscábamos la medida de decir, bueno, pensemos, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo trabajamos? Y nos dimos cuenta que si queríamos trabajar en una ética colaborativa, no era nosotros quien teníamos que decidir este tema. Era Boris quien tenía que decidir si quería la ayuda o la colaboración de nosotros, y también la forma en que esa ayuda podía desarrollarse. Y eso es muy importante. Ahí es cuando nosotros hablamos de respetar bajo un enfoque de derecho. Cuando nosotros hoy en día trabajamos en las instituciones y pensamos que el enfoque de derecho es tratar bien a las personas, pensemos que hay espacios
de vulneración de derechos, como los box, ¿cierto? Donde se dan mucho la vulneración de derechos. Y se da de manera privada, porque nadie accede a un box. ¿Cómo nosotros podemos reivindicar un enfoque de derechos reconociendo un otro como legítimo, otro como decía Maturana? Y eso implica validar totalmente las posiciones de las personas. Entonces, en este caso, lo que se le propuso al joven, la terapeuta le preguntó qué habilidad tenía él para escribir, si le acomodaba a escribir, porque no se comunicaba muy bien con la terapeuta, no podían encontrarse en el diálogo en algún punto, porque ella constantemente lo estaba evaluando y el joven sentía que estaba siendo evaluado. Entonces ella le propuso hacer un trabajo alternativo. Conversaron, vieron otras áreas que no tenían que ver con la evaluación diagnóstica, dieron una vuelta larga, ¿cierto?, al proceso, sin tanta estructura, y se dieron cuenta efectivamente que tenían muchos puntos en común. Y dentro de esos puntos en común se encontraron en la escritura. Entonces, este joven tenía muchas dificultades relacionales con su mamá. Se sentía muy triste. ¿Por qué? Porque consideraba que su mamá estaba sufriendo violencia intrafamiliar por parte del papá. Y él tenía mucho miedo a que su mamá en algún momento le pasara algo, que falleciera producto de la violencia intrafamiliar. Temas que a la justicia penal adolescente esto no le interesa. O sea, a un juez no le va a importar que nosotros podamos establecer esto, por ejemplo, que es una carta, un documento terapéutico de un joven que cuenta, ¿cierto?, su sentir producto de lo que está ocurriendo en su casa. Y ahí lo que hace el joven es escribir una carta a su mamá, donde él le da gracias por todo el proceso de acompañamiento que ella ha tenido a lo largo de su vida, pero que también le transparenta algunas cosas que nunca ha podido decirle porque él no tiene una relación tan cercana en el diálogo, porque comúnmente discuten. Entonces lo que hizo él fue escribir una carta a su mamá, donde le explica, ¿cierto?, todas estas sensaciones de indefensión que le produce a él, poder verla en un espacio donde la maltratan constantemente. Entonces, bueno, cuando ella escribió esta carta, que es una carta de reautoría desde las prácticas narrativas, la terapeuta no lo ayudó en nada, o sea, ella lo dejó escribir y después le preguntó cómo se sentía. Y pues, se sentía muy bien, se sentía más tranquilo, y ella le preguntó en algún momento si esta carta se la podían entregar a la mamá. Y él dice, sí, a mí me gustaría que esta carta pudiésemos entregársela a la mamá. Entonces, aquí yo quise traer un extracto sobre cómo había sido la experiencia para la terapeuta trabajar en esta temática. Y ella nos decía, ¿cierto?, Boris está muy emocionado, o estaba muy emocionado al escribir la carta, lo noté tan concentrado que no fue necesario ayudarlo. Cuando terminó de escribir, le pregunté cómo se había sentido, y me contó que esta modalidad le había acomodado mucho, ya que se define como alguien al que le cuesta expresar las cosas, conversando. Mi intención era saber si para él le había sido difícil escribir la carta, en términos emocionales, a lo que me refirió que sí, pero que mientras escribía se había dado cuenta de algunas cosas, como por ejemplo el inmenso amor que tenía por su madre y de lo importante que ella había sido en su vida, y de todas las veces que ha estado presente. También se dio cuenta que ha sido un sobreviviente, un rótulo distinto, ¿cierto?, al de joven infractor que se lo pone en la comunidad, un sobreviviente, que ha decidido algunos caminos que lo alejan de aquello que quiere lograr. Y esa es una de las cosas que le escribe a su madre, la promesa de que aprobará el colegio, por ejemplo. La verdad es que, en lo personal, es la primera vez que trabajo en prácticas narrativas, solo la conocí ahora que estábamos en supervisión. Y debo decir que al principio no me imaginé a Boris escribiendo una carta, pero a medida que lo veía escribir, me pude dar cuenta de que hay muchas cosas de él que jamás podré acceder, porque son parte de él, de sus experiencias y de su historia. Y por lo tanto, era el único capaz de poder contarlas de la manera que él quería. Me agradó mucho esta forma de trabajo y creo que sería necesario preguntarle a Boris si quiere entregarle esta carta a su madre. Esto tiene que ver un poco con la posición de no saber, de no asumir que nosotros conocemos todas las interpretaciones y las formas de relación que pueden establecer los jóvenes solamente por el hecho de haber cometido un delito. Y no solamente pensando en el joven, sino también pensando en otros contextos relacionales terapéuticos, pensando en familia, pensando en infancia, pensando en consumo, pensando en adultos mayores. O sea, en el fondo, cómo nosotros podemos trabajar asumiendo que no sabemos todo de las personas y que muchas de las interpretaciones que nosotros hacemos son parte de nuestras propias historias de vida, de nuestros propios valores profesionales. ¿Cómo podemos silenciar esa voz y dar paso, ¿cierto?, a la construcción
de un trabajo colaborativo. Entonces, para la profesional, la posición de no saber, que es algo que plantea Harlene Anderson desde lo filosófico, ella lo quiso plasmar desde lo que significó para ella asumir una posición de no saber. Y aquí yo quise también honrarla, porque eso es algo que hizo ella, mostrar qué significó para ella, en sus palabras, no en las mías. Y dice, me sirvió preguntar lo que desconocía, me sirvió realmente interesarme por él, y para eso tuve que centrarme realmente en él. Creo que él lo percibió y así pudo abrirse. Me pudo contar de sus experiencias de violencia intrafamiliar, de cómo él veía que a su madre la golpeaban. Fue difícil y duro escuchar su historia. Me di cuenta que se encuentra viviendo una etapa muy difícil. Y después, bueno, el joven accede a entregar la carta a la mamá, una mamá que no participaba mucho en los procesos de intervención, de hecho no había ido nunca al programa, y nosotros pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para poder acompañar a esa mamá y para que la mamá también quiera participar de un proceso? Y comúnmente lo que hacen los programas es llegar a la casa, entregar una situación que viene con el nombre del programa o con el nombre del tribunal, ¿cierto? Y escribe la citación, la fecha en la que tiene que ir, y si no accede, cuáles son las consecuencias. Entonces, esta profesional dice, bueno, creo que lo más importante fue romper con las típicas llamadas telefónicas para citar a los adultos responsables a un programa. Me logré dar cuenta que esto de desaprender, que tiene que ver un poco con salirse de esta posición de no saber, con tomar esta posición de no saber, también sirve para ampliar las posibilidades con las personas, dice. Por ejemplo, lo que hice en esa llamada fue olvidar que este es un programa de sanción. Incluso romper con el concepto de citar a las personas. Me pareció más pertinente utilizar la palabra invitación, porque fue justamente lo que hice, invitarla a que conociera algo que yo tenía, pero que había sido elaborado por su hijo. Y sentí claramente una diferencia en su voz. Quizás fue mi percepción, pero sentí que ella vendría no porque la estuviera obligando, sino porque ella quería conocer lo que su hijo había elaborado. La mamá participó del programa, y es más, quiso escribir un documento también terapéutico para su hijo. Desde la autora, desde Harlene, ¿cierto? La posición de no saber implica voluntad de dudar, voluntad de arriesgar, implica tener humildad, ¿cierto? Y justamente esta trilogía de elementos va a dar paso a introducirnos en lo no dicho y lo todavía no dicho, que es un concepto que se habla de las prácticas colaborativas, que tiene que ver con todo lo que las personas y los consultantes no pueden decir porque los sistemas no se lo permiten decir. Si nosotros hubiésemos llegado con este trabajo a un sistema judicial, ¿ustedes creen que a un juez le interesaría esto? No, es muy difícil que a un juez le interese esto. Al sistema judicial no le interesa esto. Le interesa que los jóvenes dejen de cometer un delito. ¿Qué pasa con sus historias de vida? ¿Qué pasa con lo que a ellos les ocurre a diario y con lo que los sistemas no les permiten decir porque están preocupados de diagnosticar? Esto. Entonces, bueno, esta terapeuta lo que hace también es un poco trabajar con la mamá, la misma modalidad de carta terapéutica, y lo que se logró aquí fue que la mamá asumiera que estaba en una situación de violencia intrafamiliar, le responde la carta al hijo y le dice que no va a continuar viviendo con su papá, pero que para ello va a ser un proceso muy difícil porque va a implicar mucho esfuerzo de parte de ella de poder salir adelante, y que requiere la ayuda de todos sus hijos para poder salir adelante. Entonces, vemos también que eso tiene un doble efecto, un efecto terapéutico para Boris y un efecto terapéutico para su mamá. Algo que no tenía nada que ver con la mamá, y tenía que ver con que el joven dejara de cometer delitos, se transforma en un espacio de relación terapéutica donde el joven empieza a encontrar en el programa un espacio para poder sentirse mejor. Y bueno, posteriormente a aquello, Boris también escribe un documento terapéutico para él mismo, donde estos se llaman documentos terapéuticos de reautoría, donde el joven también se posiciona desde un lugar distinto a la comisión de delito, donde se propone algunos objetivos, y cada vez que estos jóvenes leen estos documentos también desarrollan conocimiento y se potencian para poder desarrollar nuevas prácticas en su vida, sobre todo en el tema del sentimiento delictivo.
por tiempo no voy a leer estos documentos que escribió también la profesional, que habla respecto a lo que significó para ella estar en un proceso de supervisión clínica, pero lo que nosotros buscábamos hacer en este espacio era equilibrar un poco la balanza relacional que se da en un espacio interventivo donde viene alguien que tiene el poder y el conocimiento, que es el terapeuta, y alguien que no lo tiene, que es quien llega a este espacio, que en este caso era el joven y su familia. Y cómo podíamos equilibrar un poco la balanza, transformándonos en socios conversacionales de la familia. Eso era muy importante, reconociendo a la familia como expertos en sus vidas y en su historia, escuchando las historias de resistencia y decepciones, colaborando en hacerlas visibles ante diferentes espacios institucionales. O sea, no solamente que esto quedara aquí, que estos discursos de supervivencia fueran y llegaran al tribunal, que llegaran a los espacios donde comúnmente no llegan, porque llegan los discursos profesionales, dando espacio a aquello no dicho y lo todavía no dicho por las personas, desarrollando conversaciones en conjunto y no monólogos, haciendo públicos los pensamientos y las creencias que nosotros tenemos de las personas que nos visitan, compartiéndolas con ellos, compartiendo nuestras interpretaciones, porque ahí es el lugar donde nos podemos poner de acuerdo y mantener una posición de no saber. ¿Y cuáles fueron los resultados de este proceso? Que duró aproximadamente 6 meses. Bueno, la profesional abandona la posición de poder en la relación terapéutica y empieza un trabajo colaborativo con el joven. Se logra desarrollar un proceso vincular exitoso, colaborativo. Se abandona la visión de déficit, o sea, de que el joven es resistente, que no cumple, que tiene una serie de factores de riesgo, que va a reincidir en materia delictiva, y se centra en las historias alternativas, como las historias de supervivencia, como el considerarse superviviente, ¿cierto? Como el reconocer fortaleza no solamente en el joven, sino también en su relación familiar. Se cumple con los objetivos propuestos por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que era que el joven no quebrantara su sanción y que pudiera reinsertarse socialmente. La profesional otorga un sentido distinto a sus prácticas disciplinares en términos de trabajo social. Se reencarta con el trabajo social y con la clínica, disminuyó la ansiedad, el estrés, la angustia y el cansancio de la profesional supervisada, y la familia amplió las posibilidades para el alivio del malestar psicosocial. ¿Qué podemos analizar un poco quizá o concluir en estos espacios? Es que la diferencia entre los tiempos judiciales y los tiempos psicosociales son diferentes, son abismantes. O sea, los tiempos judiciales y los tiempos psicosociales van por veredas distintas. Y ahí es donde nosotros también tenemos otra tensión ética, cómo podemos cruzar caminos que al parecer se distancian cada vez más. Importancia de la práctica clínica y la supervisión clínica desde perspectivas postestructuralistas y postmodernas, más que de las prácticas del profesional que sabe y que le enseña al terapeuta cómo debería hacer el trabajo. Los documentos terapéuticos como elementos que fortalecen la identidad de las personas. O sea, en el fondo, cuando empezamos a trabajar desde esta temática de terapia narrativa, nos fuimos dando cuenta que los jóvenes y las familias iban reconociendo fortalezas en sí mismos. Y no solamente los jóvenes y sus familias, sino también la terapeuta. La terapeuta también encontró muchas fortalezas en su trabajo. Se cuestionó muchas cosas que venía realizando. Incluso se acordaba de un libro de Jacques Dancelot que se llamaba Las policías familiares. Y comúnmente los trabajadores sociales en algún punto se han sentido como policías familiares. O sea, los discursos siempre son como el joven no me cumple, el joven no viene, no me hace caso. Y después llegamos a pensar que efectivamente nosotros no somos policías familiares, sino que somos trabajadores sociales, clínicos, que lo que buscan hacer es ayudar a aliviar el malestar psicosocial de las personas. La necesidad de desarrollar un trabajo social clínico en los espacios de Servicio Nacional de Menores, la necesidad de ampliar la oferta de especialización de trabajo social clínico en Chile, y no solamente en Chile, sino también en los países hispanoparlantes, y algo que ya se viene haciendo hace bastante tiempo. En España hemos logrado hacer bastantes cosas, en Chile igual, y cada vez el trabajo social clínico se posiciona y se visualiza más, no solamente desde el gremio profesional, sino también desde las instituciones que son formales, y las grietas existentes desde la estructura permiten desarrollar un trabajo social clínico con perspectiva crítica y política. O sea, eso es fundamental. Entonces, ya para ir cerrando esto, los quiero dejar un poco con esta frase de Carl Gustav Jung, que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas,
pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Con eso, colegas, doy por finalizada mi presentación. No sé si tienen consultas, preguntas, reclamos, sueños. ¿Están despiertos todavía o no? Veo a Madori por ahí, también veo a Paula. Súper, qué bueno que les haya gustado la presentación. Veo a Ginger también, ahí está Ginger. Ella es del mundo de lo jurídico. Hay una colega de Perú ahí, dice que le pareció bastante interesante, qué bueno. Esta presentación en todo caso se las va a hacer llegar Jonathan. Va a estar grabada para que las puedan tener. Esto es solamente una introducción a lo que se hace en responsabilidad penal adolescente, solamente un área de trabajo. Hay muchas otras áreas de trabajo de profundidad clínica que no solamente se da en responsabilidad penal, sobre todo en servicios sociales en España, que a veces consideran que es un espacio de trabajo muy desde lo subsidiario y material, y resulta que hay muchas grietas donde la clínica se puede ir desarrollando ahí. Así que, bueno, yo por hoy dejo mi presentación y les agradezco la atención a todos. Espero que nos podamos encontrar en el máster, que se inscriban en el máster. Creo que va a ser un espacio también para que muchos de ustedes se vuelvan a reencontrar con su ejercicio profesional, con lo que vienen haciendo y para poder aportar también a las diferentes áreas del trabajo.